Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Exteriores con Bauzán. Hoy quiero hablaros de una organización que, pese a no ser un Estado, ha logrado convertirse en uno de los principales actores políticos y militares de Oriente Medio. Hablo del grupo terrorista libanés Hezbollah. Para entender el surgimiento de Hezbollah debemos retroceder a la década de los 70 y a dos eventos cruciales que han marcado el rumbo de Oriente Medio desde entonces: la guerra civil en el Líbano y la revolución islámica en Irán. Tras su independencia del imperio colonial francés, el Líbano se mantuvo en un tenso equilibrio entre las numerosas facciones religiosas que componen el país: cristianos de varias denominaciones, drusos, musulmanes suníes y chiíes, y así hasta 18 credos. Este delicado equilibrio se rompió violentamente en 1975, con el estallido de una cruenta guerra civil que asoló el Líbano durante 15 años. En medio de esta violencia sectaria, e inspirados por la revolución islamista del Ayatollah Khomeini, que derrocó al gobierno prooccidental de Irán en 1979, surgió Hezbollah, que en árabe significa el Partido de Dios. En su manifiesto fundacional, esta milicia chií estableció los que continúan siendo sus objetivos hasta la fecha: el establecimiento de una república teocrática leal a los ayatolás iraníes, la destrucción del Estado de Israel y la expulsión de los occidentales de Oriente Medio. En sus primeros años, Hezbollah adoptó también la que ha sido una de sus señas de identidad: el uso de la violencia terrorista, en particular contra la comunidad judía. Desde los espectaculares ataques contra la embajada y los cuarteles estadounidenses en Beirut a principios de los años 80, hasta el cruel atentado en Buenos Aires contra un centro cívico judío que mató a docenas de civiles inocentes, Hezbollah ha hecho del terrorismo una de sus herramientas centrales para alcanzar sus objetivos. Pero Hezbollah no se ha limitado a actuar como un grupo terrorista más. Sus ambiciones van mucho más allá. Bajo el liderazgo de Hassan Nasrallah, la organización chií se convirtió en un verdadero estado dentro del Estado, y en la actualidad ejerce su control territorial sobre grandes porciones del sur y del este del Líbano, así como de barrios enteros del propio Beirut. Durante todos estos años, Hezbollah ha conseguido infiltrarse en todos los niveles de la vida libanesa, desde el Parlamento y el Gobierno, en los que está representado, hasta los servicios sociales que presta a una parte importante de la población. Pero su poder e influencia se ha extendido también a negocios más turbios, como el narcotráfico. Hezbollah cuenta igualmente con un ejército propio, instruido y equipado por la Guardia Revolucionaria de Irán, y que, según los analistas, rondaría los 10.000 combatientes en activo, así como también una verdadera política internacional, subordinada a las ambiciones regionales de Teherán. Este rol como actor regional de primer orden se hizo evidente durante la guerra civil en Siria, en la que los milicianos de Hezbollah fueron clave en la victoria militar que ha permitido la supervivencia de Bashar al-Assad. Junto al dictador sirio y las milicias chiíes que los ayatolás controlan en Irak, Hezbollah es una de las piezas que Teherán tiene desplegadas por su tablero en Oriente Medio, en su guerra constante contra Israel, las monarquías suníes del Golfo y también Estados Unidos. Y es que desde sus bases en el sur del Líbano, este grupo terrorista tiene la capacidad de devastar el norte de Israel gracias a un arsenal de 100.000 cohetes suministrados directamente por Irán. Esta utilización del territorio libanés por Hezbollah para librar una guerra de proxy contra Israel ha arrastrado al Líbano en más de una ocasión a un conflicto abierto con el Estado hebreo, el último y más dramático durante la guerra de 2006. Su poder militar y económico le ha permitido a Hezbollah el secuestro de las instituciones y economía libanesas, arrastrando a este país mediterráneo a una corrupción y estancamiento absolutamente crónicos. La falta de perspectivas laborales, las constantes crisis económicas y el hartazgo generalizado con el sistema sectario que perpetúa la corrupción provocó a finales del año pasado una oleada de manifestaciones en las que jóvenes de todas las sectas salieron juntos a las calles para exigir un cambio en el país. Finalmente, la dramática explosión en el puerto de Beirut, que devastó la ciudad y que costó la vida a más de 200 personas, supuso la última y más clara prueba de que el sistema sectario de reparto del poder en el Líbano y la corrupción y la negligencia que este ampara y lenta es absolutamente insostenible. El mayor obstáculo al cambio que ansían los libaneses, con independencia de su religión, sigue siendo Hezbollah, la única fuerza en el país que mantiene una milicia propia y no piensa ceder su control sobre las estructuras de poder. Ante el indiscutible carácter terrorista de Hezbollah y su oposición a cualquier cambio que alivie la dramática situación que vive el Líbano, cabe preguntarse cuál es la actitud de la Unión Europea ante esta organización. Como en otras tantas cuestiones, la posición europea no es unánime. A diferencia de Estados Unidos, que designó a Hezbollah como una organización terrorista ya en 1995, la Unión Europea no se decidió a hacerlo hasta el año 2013 y con una distinción crítica.
la Unión Europea diferenció a las alas política y militar de la organización, calificando a esta última, la militar, como terrorista, pero no al ala política. Los defensores de esta distinción sostienen que un supuesto pragmatismo nos obliga a reconocer a Hezbollah como un actor ineludible en la política libanesa. El argumento más claro en contra es el hecho de que el propio Hezbollah no hace distinciones entre sus ramas política y militar y continúa coordinando a todos los elementos de su organización para la consecución de sus objetivos y sobre todo los de su patrón iraní, que no son otros que la destrucción de Israel, el establecimiento de una teocracia islámica y la expulsión de los occidentales de Oriente Medio. A ello se suma que la corrupción y el estancamiento que están asfixiando al Líbano es consecuencia directa de un reparto sectario del poder del que Hezbollah es el principal beneficiario. Buena suerte al que piense que un partido político con su ejército propio se va a arriesgar a perder unas elecciones. Esto, sumado al conjunto de desmantelamiento de sus planes para atentar en Europa, ha llevado a que cada vez más países europeos designen como organización terrorista a Hezbollah en su totalidad, como es el caso de Reino Unido en el año 2019 y Alemania a comienzos de este propio año 2020. Y como no podía ser de otro modo, en España ha sido Ciudadanos quien ha llevado al Congreso de los Diputados la propuesta de criminalizar a Hezbollah sin distinciones entre su brazo armado y su brazo político. Queridos amigos, hasta aquí el Exteriores con Bauzá de hoy. Espero haberos ayudado a entender mejor la agenda de Hezbollah en Oriente Medio y por qué España y sobre todo también Europa deben dejar de ser cómplices pasivos con las actividades de este grupo terrorista y de sus amos iraníes. Estad muy atentos porque en los próximos episodios os hablaré del acontecimiento más apasionante de los últimos años, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Quién ganará? ¿Será Trump? ¿Será Biden? En los próximos Exteriores con Bauzá os lo cuento.